¿Qué haría usted si encuentra en su casa una serpiente venenosa? Buscaría matarla, ¿verdad? ¿Qué haría si encuentra una serpiente venenosa? ¿No? Algunos seguramente huirían, otros valientes dirían, bueno, voy a ver cómo la puedo matar. Pero lo que no haríamos es quedarnos indiferentes y no hacer nada, ¿verdad? No podríamos seguir como si nada en la casa, tranquilos, sabiendo que hay un animal peligroso y venenoso que está ahí. Algo haríamos, ¿cierto? Sea huir o sea buscar la manera de matar o de sacar este animal, pero no nos quedaríamos indiferentes y no seguiríamos como si nada. Algo mucho peor y más peligroso que una serpiente venenosa habita en nuestras vidas. Sin embargo, la mayor parte del tiempo lo ignoramos. Nos quedamos indiferentes ante ello y aún más, en muchas ocasiones, hasta jugamos con ello. Hasta jugamos con ello. La Biblia lo llama carne. ¿Se han leído ese término en la Biblia? Carne. Y no se está refiriendo a la carne que uno va y compra ya en el supermercado, ¿cierto? Cuando la Biblia se refiere a este término carne, se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de cada uno de nosotros, esos malos deseos y esa inclinación a hacer lo malo, ¿sí? Esos malos deseos y esa inclinación que desde nuestro interior nos impulsa y nos jala hacia lo indebido, hacia lo que es incorrecto. Así que el pecado, dice la Biblia en Romanos, miremos por favor nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 23. Allí el Señor nos dice que todo ser humano ha pecado. Sí, ahora yo les hago una pregunta: ¿quiénes aquí no hemos pecado? ¿Quiénes aquí no han pecado? Ninguno, ¿verdad? Todos en algún momento hemos pecado. Y Romanos capítulo 3 verso 23 lo dice: por cuanto todos pecaron. Esa naturaleza caída que incluso nosotros que tenemos un bebecito de 7 meses ya a veces le vemos algunas reacciones que uno dice, Dios mío, ¿cierto? Cómo desde ahí mismo ya empieza a manifestarse y a verse esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Y en la medida que vamos creciendo, pues eso también así mismo se va evidenciando de una manera mayor. ¿Sí? Y entonces el pecado, entendido como esa forma de rebelarnos contra Dios y de quebrantar las leyes de Dios, de quebrantar los mandamientos de Dios. Sin embargo, podríamos hacer otra pregunta: ¿qué pasa con los cristianos? ¿Hay pecado en los cristianos? ¿Hay pecado en aquellos que son creyentes? ¿Qué piensan ustedes? Porque de repente podemos llegar a tener la idea que
que el cristiano es como alguien perfecto, y muchas veces esa idea nos lleva a desarrollar una apariencia, una fachada, y también a tener unas expectativas que no son realistas de la vida y de las personas. Pues cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, sucede algo. Muchos pecados desaparecen totalmente de nosotros. ¿Sí? Cuando venimos a Cristo, muchos pecados se van, desaparecen. ¿Sí? Yo recuerdo que antes de conocer a Cristo, yo decía groserías. ¿Sí? Y decía malas palabras. Pero el día que conocí a Cristo, nunca más volví a decir una grosería, nunca más volví a decir, y no luché con eso. Se fue automáticamente con el nuevo nacimiento, muchos pecados se fueron totalmente. Pero aunque algunos pecados desaparecen totalmente, hay otros que queda un remanente, que queda una parte de ellos en nuestras vidas, con los cuales tendremos que lidiar, tendremos que luchar y tendremos que batallar durante todo nuestro caminar con el Señor. Y creo que la Biblia nos deja ver eso. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 7 muestra esta realidad. Y quien muestra esta realidad no es un cristiano cualquiera, es Pablo, el apóstol de Jesucristo. Y Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante, Pablo dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo. Sí, Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Y quién está hablando aquí? Pablo. Y Pablo está diciendo el pecado que mora ¿en quién? En mí. No estaba diciendo el pecado que está en otro, no, el pecado que mora en mí. Versículo 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿cierto? Refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. ¿Sí les ha pasado a veces que uno tiene buenas intenciones, tiene buenos deseos, pero no siempre hace eso que tiene buenas intenciones y que tiene buenos deseos? A veces hacemos otras cosas totalmente diferentes, y esa es una evidencia de la presencia del pecado en nuestras vidas. Versículo 18, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve Pablo y dice el pecado que mora en mí. Verso 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Y Pablo aquí nos deja ver la realidad de la presencia del pecado en el creyente. Y creo que cada uno de nosotros nos podemos identificar con Pablo también, ¿verdad? Esto es una situación donde podemos ser totalmente honestos. Y de eso se trata, estar aquí y seguir a Cristo. Ser honestos. Y cada uno de nosotros experimentamos esto en nuestras vidas. Así que entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si hay pecado en nosotros? Pecar porque hay pecado, porque somos débiles, entonces hacer lo malo. ¿Qué hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacer? ¿Qué nos dirá el Señor frente a esta realidad que aún siendo cristianos sigue residiendo en nosotros un remanente de pecado? ¿Qué hacemos entonces frente a eso? Pues en Romanos capítulo 8, versículo 13, el Señor nos dice lo siguiente. Acerca de esta realidad, Dios nos dice esto. Acerca de esta condición, Dios nos muestra lo siguiente. Sí, Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cierto? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasará? Viviréis. Fijémonos en esto y volvámoslo a mirar detenidamente. Porque si vivís conforme a la carne, en otras palabras, si ustedes viven controlados y obedeciendo a los impulsos y deseos pecaminosos, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, en este versículo, Dios nos muestra 4 cosas que necesitamos entender. La primera, un deber de cada cristiano, un deber de cada persona que quiere caminar con Jesús. El segundo, ¿a quién le corresponde ese deber? ¿No? Que ya lo acabo de decir. Es un deber de cada creyente. El tercero, ¿cuál es ese deber? Y el cuarto, la forma o la manera para poder cumplir ese deber. ¿Sí? Entonces, un deber por cumplir, ¿a quién le corresponde cumplir ese deber? Tercero, ¿cuál es el deber? Y cuarto, la forma para poder cumplir este deber. Entonces, frente a la realidad de que hay pecado en nosotros, aún siendo cristianos, aún siendo seguidores de Jesús, frente a esta realidad, ¿qué hacer? Pues el Señor nos dice que lo que necesitamos trabajar en hacer cada día de nuestra vida es una lucha y una batalla para hacer morir esos malos deseos y ese pecado que mora dentro de nosotros. ¿Qué hacer con el pecado que hay en nuestra vida? ¿Qué hacer con ese remanente de pecado? Hacerlo morir cada día de nuestras vidas. Luego el Señor dice en otro pasaje lo siguiente. Nos dice en Romanos capítulo
8, versículo 13, sigamos mirando, Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y entonces aquí Dios nos está mostrando algo. Desde que iniciamos este año, estamos hablando acerca del Espíritu Santo y de su obra en nuestras vidas. Y creo que una de las cosas centrales y principales por las cuales Dios envía su Espíritu a nuestras vidas es para ayudarnos a vencer y hacer morir el remanente de pecado que queda en cada uno de nosotros como creyentes. Cuando nosotros pensamos, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Que hoy en día muchos piensan que el Espíritu Santo vino para hacernos sentir bien, para hacernos llorar, para hacernos reír, o para hacernos milagros, o para darnos bendiciones. Pues creo que sí, Él hace milagros, hace cosas buenas cada día en nuestras vidas, pero una de las razones principales por las cuales Dios envía a su Espíritu para estar en nosotros es para ayudarnos en la lucha y en la batalla contra el pecado, y que nosotros podamos vencer y podamos hacer morir el pecado. El Señor dice acerca de esto, que el pecado no debe de reinar. Romanos capítulo 6, versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Cuando nosotros miramos esta realidad de la presencia del pecado, aún siendo creyentes, no podemos utilizar esto como una excusa o una justificación para pecar y para decir, bueno, tengo debilidades, ¿quién no es perfecto? Y entonces decir y acostumbrarnos a vivir gobernados y controlados por el pecado. No, la manera en que Dios desea que podamos ver la realidad de la presencia del pecado en nuestras vidas es que estemos alerta, que tengamos cuidado y que sobre todo demos una lucha contra el pecado para hacerlo morir. Porque dice acá, no reine el pecado en su cuerpo. Y luego en Romanos 8:13 nos dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces lo que Dios nos está guiando y dirigiendo aquí a hacer con el pecado es a no permitir que éste reine en nosotros y a hacerlo morir. Como les decía al comienzo, si vemos un animal, una serpiente venenosa en nuestra casa, seguramente no estaremos indiferentes a eso, ¿verdad? Algo buscaremos hacer. Y yo creo que aquí Dios nos está queriendo hacer ver una realidad, porque muchas veces como creyentes podemos pensar, yo soy un hijo de Dios y ya no tengo pecado, pero sin embargo en la práctica sí muchas veces nos equivocamos y pecamos, ¿cierto? Y cuando miramos este tema, creo que necesitamos entender un poco más sobre la gravedad del pecado. ¿Qué hace o qué produce el pecado en nuestras vidas? ¿Qué hace, qué produce el pecado en nosotros? Pues lo primero que el pecado produce en nuestras vidas es una ruptura, un daño en nuestra relación con Dios.
el pecado rompe y daña nuestra relación con Dios. Quita la paz y la fortaleza espiritual de nuestras vidas. El pecado daña nuestra relación con Dios, quita la paz de nuestro corazón y quita la fortaleza espiritual de nuestras vidas. El pecado apaga y quita todo deseo por Dios de nosotros, apaga el deseo por Jesús, apaga el deseo en nosotros por las cosas de Dios, y además de eso nos vuelve poco útiles en las manos de Dios. Nos incapacita y nos imposibilita para poder servir y para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Pero además de eso, el pecado endurece el corazón y nos vuelve insensibles, nos anestesia y nos enceguece de tal manera que no veamos lo equivocados que estamos y que no veamos la necesidad de un cambio en nuestras vidas. Nos vuelve obstinados y nos vuelve tercos. Pero también el pecado produce y trae la disciplina de Dios. Cuando nosotros miramos la Biblia y miramos la historia de Dios con su pueblo antiguamente, vemos continuamente un pueblo sufriendo y experimentando las terribles consecuencias del pecado. Cómo Dios mismo fortalecía a sus enemigos para que estos vinieran contra ellos y los destruyeran a causa del pecado. Pero también el pecado trae dolor, trae sufrimiento y desgracia. A la pregunta acerca del sufrimiento, acerca del dolor, ¿de dónde viene el dolor? ¿De dónde viene el sufrimiento? Pues si queremos encontrar una respuesta honesta y realista, el origen del dolor, el origen del sufrimiento, el origen de la tragedia y de la desgracia en nosotros los seres humanos, ¿saben dónde comienza? Con el pecado. Con el pecado. Entonces creo que el pecado es más peligroso aún que una serpiente venenosa, ¿verdad? Y creo que si así lo es, no podemos estar indiferentes frente a él y no podemos dejar de hacer nada frente a él, sino que necesitamos despertar a una realidad que está dentro de nosotros y que la llevamos dentro y que la llevamos a todo lugar y que la llevamos todos los días. Porque ni siquiera son momentos o son lugares. Es una realidad diaria, constante y permanente en nosotros. Pero saben, muchas veces estamos adormecidos y estamos indiferentes frente a la realidad de esto en nuestras vidas. El pecado destruye familias, destruye sueños, destruye la vida. Y entonces creo que Romanos capítulo 8 versículo 13 por esa razón nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí el Señor nos está señalando qué va a traer o qué trae el pecado sobre nuestra vida. Y no solo es la muerte física, porque podríamos pensar en ese tipo de muerte, pero no. Cuando habla aquí de muerte, esta aplica muerte de la paz, de la vida espiritual, muerte de la familia, muerte de la fe, muerte de tantas cosas que daña y que destruye el pecado poco a poco nuestras vidas. Y por eso vamos a mirar en esta mañana qué no hacer frente al pecado. Porque creo que a veces cuando escuchamos acerca del pecado, de repente podríamos pensar: no, pero es que yo no soy el único. Entonces tratamos de justificar nuestro pecado. ¿Qué no hacer frente al pecado?
no dar excusas. Ay, pero es que me tentaron y no, yo no podía, ¿cierto? Entonces justificamos, damos excusas. Otras veces lo ignoramos, no hacemos nada, simplemente dejamos que siga ahí. ¿Qué no hacer frente al pecado? Decir, no, pues yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona y puedo seguir en lo mismo. Y como dicen por ahí, el que reza y peca, entonces empata. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos con el pecado. El pecado no es algo con lo cual podamos decir así de fácil se maneja o así de fácil se trata. Y creo que el pecado no podemos decir, ya yo me arrepiento y digo, Dios perdóname, pero luego lo sigo haciendo. Esa no es la forma de tratar con el pecado. Como hoy en día muchos ven la gracia de Dios no como un medio para salir del pecado, sino como un medio para continuar en el pecado. Muchos interpretan la gracia de Dios de esa manera, como una licencia para pecar. Pues la gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios es la provisión de Dios para que podamos dejar de pecar. Eso sí es la gracia de Dios. Es un medio para que podamos salir del pecado y podamos experimentar un cambio y una transformación en la vida. Por eso quisiera que miráramos entonces Romanos 8:13, cada una de las partes de este versículo. Entonces, hay un deber por cumplir. ¿Cuál es ese deber que tenemos como cristianos? Muchos diríamos, no, pues debemos orar, no, pues debemos leer la Biblia, no, pues debemos ir a la iglesia. Pues no, aquí no habla de esos deberes. Aquí habla de otro deber que a veces creo que nos descuidamos mucho en ese deber. Y ese deber es hacer morir, ¿cierto? Versículo 13, hacer morir las obras de la carne. Ese es un deber, hacer morir las obras de la carne. Segundo, ¿a quién le corresponde ese deber? A nosotros, ¿verdad? Si tenemos una debilidad, si tenemos un pecado, yo no puedo simplemente decirle a Dios, Señor, quítame este pecado. No podemos pensar que eso se trata o se soluciona de esa manera, solo diciéndole a Dios, quítame este pecado. No, necesitamos entender que la responsabilidad de hacer morir el pecado es ¿de quién? De cada uno de nosotros. O sea, Dios quiere que entendamos que la responsabilidad de hacer morir el pecado es nuestra, ¿cierto? Por eso dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es un deber y es una responsabilidad nuestra. No podemos decirle a Dios, quítame esto y ya, no. Es mi deber y es mi responsabilidad hacer morir el pecado. Y lo tercero, el medio o la forma para poder cumplir con este deber. ¿Qué dice el versículo? Mas si por el Espíritu. Entonces, la forma para poder cumplir este deber, la forma para poder hacer este deber es por el Espíritu. No es por mis propias fuerzas, no es como a mí se me ocurra, no, es por su Espíritu, es por su Espíritu. Y por eso cuando nosotros venimos al Señor,
creo que se cumple lo que dice Gálatas 5:17. Miremos por favor Gálatas 5:17. Nosotros venimos al Señor. Ocurre lo siguiente, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O en otras palabras, estos luchan y batallan entre sí. ¿Sí ha usted llegado a experimentar esa lucha en su interior? La evidencia de que alguien es cristiano no es que no tenga ya malos deseos, malos pensamientos. La evidencia de que alguien es un hijo de Dios, una hija de Dios, es que va a empezar a experimentar esta lucha y esta batalla en su interior, que nos describe acá Gálatas. La lucha entre ¿quién? Entre la carne y la lucha entre el espíritu. Esa es la evidencia de que en verdad somos creyentes. No es no tener malos deseos, no es no tener malos pensamientos, sino que ahora tenemos una lucha y tenemos una batalla en nuestro interior, que muchas veces, queriendo hacer cosas buenas y correctas, encontramos una gran dificultad en nuestro interior, algo que nos lo dificulta, algo que nos lo imposibilita, y muchas veces decimos, bueno, es el diablo, muchas veces decimos, bueno, son otras personas, pero en realidad eso que nos impide y eso que nos dificulta hacer lo que debemos hacer, buscar a Dios como debemos buscarlo, vivir como deberíamos vivir, como quisiéramos vivir, eso es la evidencia del pecado que está dando una lucha y una batalla dentro de nosotros. Pero también cuando empezamos a ser seducidos por ciertas cosas malas y como que queremos irnos hacia allá, pero de repente alguien nos lo impide, el Espíritu Santo en nosotros, y vivimos como en una tensión, aquí, allí, y una lucha y una batalla en nuestro interior. Y esa es la evidencia de que estamos vivos espiritualmente, que hay guerra en nuestro interior, que hay una batalla en nuestro interior. Y lo que es glorioso aquí, y en lo cual yo quisiera que todos aquí nos enfocáramos, es que aunque hay presencia del pecado en nosotros, aún siendo creyentes, también hay presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es realmente glorioso, esperanzador para nosotros. Así como hay presencia del pecado, así como el pecado nos tiende a afligir y nos tiende a atormentar muchas veces, hay presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas para que a través de Él podamos obtener victoria en medio de esta lucha y en medio de esta batalla. Y cuando nosotros queremos tratar con el pecado, debemos entender que el único medio que Dios nos muestra para poderlo derrotar y para poderlo hacer morir en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Las buenas intenciones no son suficientes.
Las promesas no son suficientes. Los esfuerzos humanos no son suficientes. Los buenos consejos no son suficientes. ¿Cuántas veces nos dan consejos? Y aunque nos den consejos, muchas veces no los tomamos. Seguimos haciendo lo que queremos, ¿cierto? Y otros medios que podríamos hablar no son suficientes ni útiles para ayudarnos a derrotar y a vencer el pecado. Lo único que la Biblia dice que le puede dar muerte al pecado y que puede hacer morir el pecado en nuestras vidas es el Espíritu de Dios. El único que ha triunfado sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la muerte ha sido Cristo a través del Espíritu que estaba en él también. Y por eso aquí entendemos un poco de por qué el Espíritu está en nosotros. ¿Para qué el Espíritu está en nosotros? No está para hacernos solo sentir cosas, ni para darnos bendiciones solamente. Está para cosas mucho más necesarias en nuestra vida, para ayudarnos a hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. Pero yo creo que todos aquí ahora nos preguntamos, ¿pero cómo? O sea, sí, el Espíritu Santo, pero ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? Y de eso quiero hablar ya para que sea práctico y aplicativo esto. La primera de las cosas es que necesitamos identificar cuáles son esos pecados remanentes y fuertes dentro de nosotros. Necesitamos identificar cuáles son esos pecados remanentes y fuertes dentro de nosotros. Necesitamos examinar nuestras vidas y ser honestos en reconocer cuáles son mis debilidades, cuáles son esos pecados con los que lucho, con los que batallo. Necesito identificarlos, pero luego de identificarlos necesito reconocer que yo por sí mismo no puedo. Necesito reconocer que yo no puedo. Y por lo tanto, necesito acudir al Espíritu Santo para pedirle a Él en oración, como el mismo Señor Jesús enseñó en la oración del Padre Nuestro: no nos dejes entrar en tentación, mas líbranos del mal. Él no puso eso ahí en la oración del Padre Nuestro solo para adornarla. Él puso eso ahí porque Él sabe la lucha que cada uno de nosotros libramos y la manera a través de la cual podemos recibir la ayuda del Espíritu es cuando yo reconozco que por sí solo no puedo vencer ese pecado, y entonces en oración voy al Señor y le pido la ayuda al Espíritu para poder vencer eso que está en mi vida. Entonces oro y digo: Señor, no me dejes caer en tentación. No me dejes entrar en tentación. Líbrame del mal para que éste no me dañe. Y luego también encontramos en Mateo 26:41, el Señor Jesús dijo lo siguiente: velen y oren para que no entren, para que no caigan en tentación. Velad y orad para no caer en tentación. Entonces, ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos hacer morir el pecado? Cuando reconozco y soy honesto en cuáles son mis debilidades, en cuáles son mis pecados, y reconozco que no puedo por sí mismo contra ellos, y voy a aquel que sí puede. Voy al Espíritu Santo y le digo: Señor, tengo este problema, tengo esta debilidad, tengo este pecado, que Él ya lo conoce desde antes.
pero yo se lo confieso y yo se lo pongo ahí delante y le digo: Señor, este es mi pecado, esta es mi debilidad, esta es mi lucha. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame. Y oro y me mantengo orando por eso. No dejo pasar un día sin orar, porque un día sin orar es un terreno que yo le empiezo a ceder al pecado para que éste empiece a tomar fuerza en mi vida. Entonces oro pidiendo la ayuda al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Miren, hoy en día nuestras oraciones y nuestras peticiones están más llenas de cosas como, por ejemplo, Dios bendíceme, Dios guárdame, Dios protégeme, Dios ayúdame, Dios sáname, Dios esto. Pero muy poco oramos pidiéndole a Dios que nos ayude a vencer el pecado que mora dentro de nosotros. Muy poco oramos por eso, porque deseamos más que Dios nos dé otras cosas. Y yo veo a personas dando testimonio de que le pidieron a Dios ciertas cosas y Dios les respondió, y creo que Dios es tan bueno, tan generoso que lo hace. Pero creo que los verdaderos milagros que Dios quiere hacer y que nosotros necesitamos, no es solo que Dios nos dé una provisión económica, no es solo que Dios nos sane. Creo que los mayores milagros que Dios quiere hacer y que Dios quiere que se vean en nosotros es el milagro de vencer el pecado y de vivir una vida cambiada y de vivir una vida diferente. Esos son los milagros que Dios quiere que se puedan ver en nuestras vidas, que Dios desea que puedan estar en nosotros. Segundo, además de reconocer que no puedo, de orar y de pedir la ayuda al Espíritu Santo, necesitamos algo más. Necesitamos dejar de proveer o de alimentar esas debilidades o esos pecados que están en nosotros. En Romanos capítulo 13 versículo 14 nos dice: y no proveáis para los deseos de la carne. Yo no puedo orar pidiéndole a Dios que me ayude a salir de un pecado cuando por el otro lado lo sigo alimentando. Y si yo alimento algo, ¿qué pasa? Esto se fortalece, se hace fuerte. Entonces la idea aquí de hacer morir el pecado es hacerlo morir mediante quitar todo aquello que lo alimenta, que lo estimula, que le da vitalidad en mi vida. Entonces ahí cada uno de nosotros necesitamos ver qué cosas necesitamos cortar, que estimulan el pecado, que alimentan el pecado. Cada uno, porque es que el pecado tiene una diversidad y cada uno necesitamos. De pronto son lugares que hay que dejar de frecuentar. De repente son personas de las cuales necesitamos poner ciertos límites. De repente es el teléfono o cosas que hay dentro del teléfono que necesitamos quitar de nuestras vidas. Pero no podremos salir del pecado si primero yo no corto todo aquello que alimenta el pecado. Lo primero que tenemos que empezar a hacer para triunfar sobre el pecado es cortar con todas aquellas cosas que lo alimentan. Y entonces este se va a ir debilitando. Y entonces este va a ir muriendo. Además de eso, Salmo 119 versículo 11 nos dice algo: que necesitamos llenar la mente y el corazón de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces, una de las formas de poder hacer morir el pecado es llenando la mente con la palabra de Dios.
Necesitamos memorizar la palabra, meditar en ella, pensar en ella, reflexionar en ella, tenerla a ella en nuestra mente, porque el pecado comienza acá, en la mente. Y si no protegemos nuestra mente, no vamos a poder vencer realmente el pecado. Y 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice algo muy importante. 1 Corintios 10, 13. ¿Sí? Nos dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. En otras palabras, Dios nos está diciendo acá que siempre frente a cada tentación, frente a cada invitación a pecar, tenemos otro camino para tomar. ¿Sí me hago entender? Porque muchas veces podemos decir, no, pero es que yo no tenía otra opción, pero es que yo no tenía nada más que hacer, entonces eso fue lo único que tenía que hacer. Pues no, Dios nos dice acá que frente a cada tentación que nos viene hay una salida, es decir, hay otra cosa que yo puedo hacer en lugar de hacer el pecado. ¿Sí me hago entender? Porque muchas veces el enemigo nos puede tratar de engañar diciéndonos, no, pues es que ya no tiene más opciones, le tocó. Pues no es así. Hay otra opción, hay una salida que Dios nos provee y que tenemos que identificarla y que tenemos que escoger tomar esa salida. Pero sobre todo algo especial que dice este versículo, que Dios no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos ¿qué? Resistir. O sea que sí se puede. Sí se puede. Y luego también otra de las cosas para hacer morir el pecado es como la maleza. Es mejor cortarla cuando está pequeña, recién salida, que no cuando la dejamos crecer y crecer y crecer. Es más difícil, ¿verdad? Entonces, en la lucha contra el pecado se nos invita a que apenas identifiquemos brotes, de una vez lo cortemos y no lo dejemos crecer, porque si lo dejamos crecer va a ser mucho más difícil y sus consecuencias también van a ser mayores sobre nuestras vidas. Entonces, tratar con él tan pronto veamos indicios de él en nuestra vida. ¿Sí? Otra de las cosas que necesitamos hacer es, cuando nos equivoquemos, cuando pequemos, confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, el Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Sin duda alguna, aunque luchemos contra el pecado, van a haber días o van a haber momentos en que seguramente vamos a tratar de perder algunas batallas y vamos a fallar. Y el pecado astutamente nos puede llegar a hacer ceder ante Él. Pero ¿qué hacemos en ese momento? Necesitamos volver al Padre. Necesitamos levantar los ojos como lo hizo el hijo pródigo y recordar que tenemos un hogar al cual pertenecemos y que tenemos un Padre que espera por nosotros a pesar de que nos hayamos equivocado. Y volver al Padre. Y seguir fortaleciéndonos para vencer, porque seguramente habrán derrotas en ese camino, pero no importa, si seguimos insistiendo y si seguimos perseverando, llegará el día en que aquellos pecados que parecían imposibles de vencer, el Señor nos ayudará a poderlos vencer. No será de la noche a la mañana, pero si libramos la batalla y nos levantamos a pesar de caer, llegará el día en que lograremos una victoria sobre ellos. Y luego
También necesitamos en esta lucha contra el pecado compartirle a otras personas de confianza nuestras luchas y nuestras debilidades y pedir a ellos su ayuda en oración, su consejo y su compañía en esa lucha y en esa batalla. Santiago 5:16 nos dice: confiesen sus ofensas o sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Necesitamos en la lucha con el pecado la compañía de otros, creyentes, personas de confianza que nos puedan escuchar y que puedan unirse a nosotros, orar por nosotros, orar con nosotros, y a quienes les podamos abrir el corazón. Para eso es la iglesia, ¿sabía usted? La iglesia no es para venir y mostrar aquí que todos somos perfectos y decir sí, todo bien, bendecido, prosperado y en victoria. No, la iglesia no es para eso. La iglesia es un lugar donde yo pueda tener la libertad para abrir mi corazón a otros y decir: estoy mal, estoy luchando con esto, estoy batallando con esto, y poder encontrar en otros apoyo, escucha, compañía y ánimo para poder vencer ese pecado. Para eso es la iglesia. Y finalmente, para poder vencer el pecado, necesitamos buscar el deleite y la satisfacción en Dios. Miren, nunca vamos a poder dejar el pecado a menos que contemplemos que hay algo mucho mejor que el pecado. A menos que sepamos que hay un placer mucho mayor que el placer que ofrece el pecado. A menos que sepamos que hay un gozo, que hay una plenitud, que hay una satisfacción mucho mayor que la que nos promete el pecado. Y que esa satisfacción, que ese deleite está en Jesús. Por eso necesitamos conocer cada día más a Jesús. Y en la medida que conocemos y experimentamos su amor, su santidad, su majestad, su gloria y su esplendor, seremos seducidos y atraídos hacia Él, y poco a poco iremos empezando a cambiar nuestra manera de ver el pecado, y ese pecado que antes amábamos ahora empezará a ser aborrecido, porque ahora sé que hay algo mucho mejor. Porque en el fondo debemos reconocer que todos buscamos aceptación, placer, gozo, felicidad, y muchas veces vamos tras el pecado porque aparentemente el pecado nos promete y nos ofrece eso, pero la realidad es que no nos trae eso. Una cosa es lo que ofrece y otra cosa es lo que en realidad nos da. Y para poder vencer el pecado yo necesito conocer que hay algo mucho mejor que el pecado, que hay algo mucho más maravilloso que el pecado. No seguimos a Jesús porque es que Él nos dé órdenes y nos prohíba. No, seguimos a Jesús porque es que no hay nada más atractivo, no hay nada más glorioso, no hay nada más bello, no hay nada más majestuoso que Él en la creación. El Salmo 37 nos invita a eso, y el versículo 4 nos dice: deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. ¿Sabían eso? Que debemos seguir a Jesús no por miedo, no por obligación. Debemos seguir a Jesús porque Él es lo mejor, y en Él podemos encontrar gozo y plenitud. Y debemos pedir a Dios que nos ayude a aborrecer el pecado, que Él nos dé un odio. Hay un odio bueno que necesitamos tener. ¿Sabían eso? Y es el odio hacia el pecado, el odio hacia lo malo. Dios odia y Dios repudia el pecado. Y creo que nosotros necesitamos pedir en oración que Dios nos dé odio y que Dios nos dé repudio por el pecado, que lo podamos en verdad repudiar como Él lo repudia. Finalmente, 1 Corintios 10:12 nos dice:
el que piense estar firme, mire que no caiga. Para poder triunfar sobre el pecado, necesitamos no descuidarnos. Necesitamos siempre estar atentos y vigilantes. Por más que podamos estar bien, no podemos confiarnos en eso. Necesitamos tener cuidado, porque aún en los mejores momentos de nuestra vida espiritual somos débiles. Somos débiles y necesitamos aún más de la gracia y de la ayuda del Señor para que nos sostenga en esos momentos y no nos deje caer. Quiero pedirles que nos coloquemos de pie y que en esta mañana podamos orar al Señor, podamos terminar este tiempo pensando en esto. ¿Qué pecados hay en mí? ¿Qué pecados están ahí dando lucha y dando batalla y llevándome muchas veces a fallarle al Señor? Padre, venimos en esta mañana reconociendo, Señor, que el pecado mora en nosotros aún, que ser creyente no es alguien que está libre de pecados, sino alguien que más bien lucha contra el pecado. Señor, queremos vivir una vida más honesta con nosotros mismos, pero también delante de ti, Señor. Y queremos no tratar de aparentar que no hay nada mal en nosotros, sino que más bien queremos, Señor, traer delante de ti nuestras debilidades. Y yo le invito en esta mañana, si a través de este tema usted identifica y usted reconoce que hay pecados en su vida que han estado ahí afectándole, que han estado ahí dominándole, esclavizándole, que en esta mañana usted pueda hablarlos con Dios, con libertad, y que usted pueda decirle: Señor, en verdad esto está en mi vida, esto pasa en mi vida, esto ha sucedido en mi vida, Señor, y quiero hoy reconocer que he tratado por sí mismo de apartarme de esto y no he podido, porque así es, solos no podemos, por sí mismos no podemos. Y hoy quiero venir y quiero pedirte que me ayudes. ¿Qué tal si hoy usted empieza a depender del Espíritu Santo para poder hacer morir las obras de la carne en su vida, para poder hacer morir el pecado en su vida y que éste no lo domine, que éste no le controle, que éste no le dañe más, que éste no le destruya más? Recordemos en esta mañana que tenemos una batalla por librar contra un enemigo más peligroso que cualquier cosa que podamos pensar, contra un enemigo que daña y destruye el alma, destruye la paz, destruye la vida espiritual, destruye hogares, destruye familias, destruye sueños, trae dolor, trae sufrimiento, trae desgracia, trae muerte y destrucción eterna. Señor, permítenos en esta mañana ver la magnitud de lo que el pecado hace en nuestras vidas, Dios. Permítenos ver en esta mañana lo horrendo del pecado, Señor. Permítenos ver en esta mañana la desgracia que el pecado trae, Señor, que aún este mismo fue el que te llevó a ti a la cruz, que aún este mismo fue el que crucificó a Jesús allí, nuestro pecado, nuestra maldad. Espíritu de Dios, por favor, en esta mañana que una gran convicción de pecado venga sobre nosotros, Dios, y que no sigamos indiferentes frente a Él,
que no juguemos con el pecado, que no permitamos más que este reine sobre nosotros, que no juguemos con él, que no lo justifiquemos más, que no pongamos más excusas, sino que podamos reconocer y podamos aceptar, Señor, nuestro pecado delante de ti y buscar la ayuda de tu Espíritu para poderlo vencer y para poderlo quitar, para poderlo hacer morir, Señor. Permítenos ver, Padre, cuál es el resultado de hacer morir las obras de la carne. El resultado es: viviréis, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El resultado de hacer morir el pecado es que tendremos vida abundante, tendremos vida plena, gozo, alegría, paz, fortaleza, vitalidad, libertad, plenitud, Señor, de vida para nosotros, Dios. Señor, que en esta mañana, con tu palabra, Espíritu Santo, podamos en verdad ponernos de pie frente al pecado, Señor, y no tolerarlo más en nuestra vida, y empezar, Señor, una lucha y una batalla seria contra él, Señor, y poder de esta manera ser lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.